¿Cuáles serán los usos del Parque Nacional del Guadarrama? Muy buenas noches, señoras y señores. Una semana más en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Después de mes y medio, precisamente mañana, 1 de marzo, concluye el proceso de información pública del Plan Rector de Uso y Gestión, lo que se viene a llamar PRUG, del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, para presentar las alegaciones correspondientes. Este texto regula, entre otros usos, la actividad forestal, la ganadería extensiva, la práctica del ciclismo o la escalada, por ejemplo, y todo ello de forma compatible con los usos que tradicionalmente ha tenido la Sierra de Guadarrama. Entre otros, el colectivo de ciclistas, por ejemplo, ha lanzado la voz porque se prohibirá la circulación en bicicleta de montaña, por todos los senderos de uso público y la limitará a una red de grandes rutas. Asimismo, el documento contempla un programa dirigido a solventar problemas de tráfico, de saturación de zonas y a reducir el uso del vehículo privado, promoviendo el transporte público y colectivo, y además apuesta por la utilización de vehículos de bajas o nulas emisiones. En especial, preocupación hay mostrada entre los vecinos del Real Sitio de San Ildefonso, teniendo en cuenta que los montes de Balsaín constituyen un área de especial protección del Parque Nacional. Además de la opinión de los ciudadanos, el debate se ha trasladado también al terreno político, con políticas, nunca mejor dicho, encontradas y enfrentadas en dos zonas diferentes en cuanto a masificación: Madrid y Castilla y León. Hoy podremos conocer si es posible el consenso y el acuerdo de los habitantes de las zonas afectadas, porque vamos a tener a los alcaldes del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, y de Collado Hermoso, vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. Pero antes, vamos a los datos. Muy buenas noches, Daniel Martín. Buenas noches, Aurelio. Muy buenas noches a todos los espectadores. Vamos a ver la historia de cómo comienza la declaración de este parque y sobre todo cuáles han sido los pasos que se han ido dando para llegar a esta aprobación, a esta salida a la exposición pública, al periodo de alegaciones del PRUG, que luego derivará ya en su aprobación por los dos gobiernos autonómicos, el de Madrid y el de Castilla y León. Pues un proceso que se iniciaba unos meses antes del año 2008, cuando se presentaba el primer borrador en el mes de abril del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, así se llamaba ese primer documento, que fue indagándose en torno a las administraciones públicas y luego se iban reuniendo en diferentes consejos a lo largo de los años 2012, luego en 2013, 26 de junio, se autoriza la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Después se publicaría un decreto el 27 de marzo de 2014, creándose la Comisión de Gestión Coordinada del Parque Nacional, y a partir de ahí pues se trabajaría en un documento que, como bien ha señalado Aurelio, ha estado en exposición pública el último mes y medio. Un documento muy trabajado por las consejerías de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, también de la Junta de Castilla y León, y por los ayuntamientos y colectivos que pueden verse perjudicados por esas nuevas normas, esa normativa de uso y gestión del Parque de la Sierra de Guadarrama, del que charlaremos en esta segunda parte, y vamos a conocer un poco esa evolución desde el año 2008 de ese primer documento bautizado como POR hasta el último, hasta el PRUG, ese documento que va a regir, como decía, en los usos y gestión del Parque del Guadarrama. El punto de partida de un plan que regule el uso y gestión de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama se sitúa en el año 2008. El 28 de abril de ese año, la Consejería de Medio Ambiente presenta un borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para iniciar su tramitación administrativa. En este documento previo incorporaban propuestas efectuadas por los vecinos y en él habían participado 400 personas. Regulaba cambios en los límites del espacio y ampliando zonas de máxima protección y de interés especial. Se trabajaba sobre una superficie de 86.000 hectáreas con un alto valor ecológico, incluyendo una zona periférica. En cuanto a población afectada, hablaban de unos 75.000 habitantes.
A partir de ahí se crea una comisión gestora en el año 2012 cuyo objetivo principal era el de promover y realizar actuaciones a favor del espacio natural y protegido, velar por el cumplimiento de las normas, informar de la planificación y gestión y aprobar memorias anuales de actividad. Trabajaban 34 municipios, 15 en Madrid y 19 en Segovia. El 26 de junio de 2013 se autoriza la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El decreto del 27 de marzo de 2014, publicado en los boletines oficiales de las dos comunidades autónomas, aprobaba los estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del Parque Nacional y establecía la creación de la Comisión de Gestión coordinada por el Parque. Marcar las directrices y el camino, la senda que debemos marcar para gestionar el parque, ¿no? Ese documento vamos a empezar a redactarlo y llevará un proceso de participación pública importante con todos los sectores implicados y va a ser una de las prioridades para el próximo año en el parque. El hecho de la declaración ha supuesto un aumento en el número de visitas, un aumento en el número de pernoctaciones, de los ingresos también de las economías locales del Parque Nacional y de su zona periférica de protección. Sí es esperable un aumento de visitantes, lo cual es una buena noticia, siempre y cuando se cumplan los condicionantes mínimos de conservación del entorno para hacer compatible cualquier tipo de actividades, no solamente las turísticas, sino también las deportivas, de esparcimiento. En junio de 2014 se celebraba un congreso de Europar España donde se ponía en relieve las áreas protegidas como patrimonio global para reforzar la importancia de los valores para el desarrollo económico sostenible a escala local. Congresos en clave de conservación dentro del espacio, pero de lanzar esos puentes a los sectores sociales que comparten con nosotros pues este recurso. Es en junio de 2015 cuando se comienza a elaborar un plan de recursos y gestión del uso de Parque Nacional con una consulta a los técnicos vinculados a la gestión del territorio. En marzo de 2016 la Junta inicia las reuniones sectoriales con las que abría el proceso de participación para recoger sugerencias y aportaciones para elaborar el borrador del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Nosotros podríamos empezar un PRUG poniendo un documento sobre la mesa, sacando la información pública y a partir de ahí hacer esa tramitación, ¿no? Y hemos querido hacer toda esta fase previa de sentarnos con los interesados para recoger sus aportaciones. Un proceso de participación con los grupos sociales que fue aprobado por el Patronato del Parque, uno de los documentos que la Junta pretendía elaborar en plena sintonía con los alcaldes de los municipios segovianos en el proyecto de desarrollo socioeconómico. Realmente que haya un despegue de los pueblos que componen el parque y de sus áreas de influencia, ¿no? Ese documento y ese programa estoy convencido que va a ser uno de los que más importancia le van a dar los alcaldes. Para el documento final del plan rector señalaban que había tiempo y recordaba el director general que por ley son 10 años desde la creación del parque, así que podría extenderse hasta 2023. En marzo de 2017 se celebra una nueva reunión en el CNEAN de Balsaín del Patronato del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, que sigue trabajando en la preparación del borrador del plan rector de uso y gestión. El objetivo era poder poner ese documento de información pública antes del verano para aprobarlo a finales del 2017 o principios del 18. Pretendían contar con todas las opiniones antes de dar el paso de iniciar la tramitación del expediente administrativo del borrador. Sea un borrador ya consensuado, un borrador ya donde se hayan recogido los intereses de los distintos aspectos que confluyen en este parque nacional, porque tiene que ser un parque reconocido por todos, querido por todos y donde tiene que caber toda la sensibilidad. Uno de los temas a debater eran las actividades deportivas, incluidas las competiciones, teniendo en cuenta que ya existía un plan director que afectaba a toda la red de parques nacionales. Pues también se echan atrás porque tienen la presión también vecinal de que no se puede utilizar el parque de una manera indebida. Estamos en ello, hemos hablado con la Federación y estamos hablando con los clubes, sobre todo para que aquellas pruebas que se quieran desarrollar dentro del parque se pueden realizar de manera determinada. No hemos llegado todavía al límite de la velocidad, tenemos durante todo este año para poder ver a través del PRU en qué va a quedar. Y hay que regularlo, no se trata por tanto de prohibir, sino de regular para que sea compatible las actividades con la conservación. Y siempre bajo un prisma, creo que muy claro, los intereses generales. Los intereses particulares tendrán que ceder ante los intereses generales de la conservación. El borrador del PRU proponía la compatibilidad de usos ganaderos tradicionales, la recogida de leña para el autoconsumo o la autorización de determinadas actividades comerciales y turísticas. Un parque nacional con 33.000 hectáreas y que recibía más de 2,4 millones de visitantes en 2016. Este año se celebraba en enero una reunión del patronato donde daban cuenta del plan de actividades y un presupuesto en torno a los 7 millones de euros para el parque.
También se avanzaba la exposición pública de un borrador para las alegaciones hasta el 1 de marzo para comenzar a regir los usos y gestión del parque. De manera que el primer texto que se somete a información pública es un texto que ya contiene las preocupaciones y las inquietudes de los distintos participantes en el patronato, en los distintos grupos de trabajo. Creemos que ha sido un trabajo de abajo arriba muy relevante y que va a hacer que el PRUG sea un PRUG exitoso para el buen éxito de este parque tan importante para España, para Madrid y para Castilla y León. Y ver la forma de regulación de los turistas que se acercan al parque por las dos vertientes. La presión de visitantes es mucho mayor, lógicamente, desde la parte de Madrid y, en consecuencia, que se tomen este tipo de medidas son medidas muy inteligentes, medidas muy responsables. La parte de Castilla y León, la parte de León, no tenemos esa presión de visitantes, por lo tanto, en principio, las medidas se tomarán en tanto en cuanto esa presión afecte al uso y a la conservación del parque. Que son muchos más los que quieren llegar al Parque Nacional que las capacidades que tienen de hacerlo en su vehículo. De ahí que, lógicamente, yo lo que recomiendo es la utilización del transporte público para poder disfrutar del mismo. Precisamente, tanto Partido Popular como Partido Socialista han realizado en las últimas semanas jornadas informativas con alcaldes de los municipios de la Sierra para realizar alegaciones. Uno de ellos, el Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso, que cuenta con 12.029 hectáreas dentro de la superficie de la vertiente norte de la Sierra. Presentaba un documento de 22 folios que abordaba la zonificación, la circulación de vehículos a motor para empresas socioactivo, algo que prohibía el PRUG, salvo en zonas de uso especial. Alegaciones también en la protección del agua, en la recolección de frutos silvestres y también en materia deportiva para la regulación de pruebas de ciclismo. También en cuanto a recogida de hongos para que puedan comercializarse como actividad tradicional por recolectores locales. También se pedía una modificación del subprograma de sensibilización y educación ambiental. Y por último, la incorporación al plan de actividades que no recoge nada en materia de actividad cinegética o de pesca fluvial. Un recorrido por ese documento que ha estado a exposición pública y cuyas alegaciones podrán presentarse hasta mañana. Por dar algunos datos, para concluir, 33.000 hectáreas, 34 municipios, 19 de ellos de Segovia, 14 de Madrid y más de 2,4 millones de visitantes en 2016, el último año que tenemos contabilizado. Pues así es. Muchísimas gracias, Daniel Martín. Buenas noches, hasta la próxima semana. Gracias, y a Aurelio. Todos ustedes emplazarles a dentro de un par de minutos donde vamos a hablar de esta repercusión del plan de gestión y usos del Parque del Guadarrama y lo que va a influir en nuestros municipios, en nuestra vida ordinaria y también, ¿por qué no?, lo que no hay que olvidar, en la protección de un entorno único como es el de la Sierra, por la vertiente norte de Segovia y por la vertiente sur también, en este caso de Madrid, no la Sierra madrileña, como acostumbran a decir en otros lugares. Volvemos en 2 minutos después de la publicidad. Continuamos en Enfoque de Actualidad. Hoy hablamos de la Sierra del Guadarrama, del plan de gestión de usos que está a punto de terminar esa información pública donde ha habido posibilidad de presentar alegaciones. Está en futuro, lo que se puede hacer depende de este plan, de lo que las actividades que el ser humano puede desarrollar en esta zona tan privilegiada que tenemos los segovianos con nosotros. Se encuentran para hablar de este tema el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, que le pilla de lleno en este Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, José Luis Vázquez, miembro también de la permanente del Partido Socialista de Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de Televisión 8 y a los compañeros que aquí estamos. Y también está el alcalde de Collado Hermoso, que representa a los municipios de la zona periférica de protección, Miguel Ángel de Vicente, también vicepresidente de la Diputación Provincial y además secretario general del Partido Popular de Segovia. Muy buenas noches. Buenas noches y buenas noches, segovianos y segovianas. Muchas gracias por estar aquí y también, por supuesto, como todas las semanas, saludamos al director de la 8 y del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre estar aquí contigo. Si me permites un segundo, ahora que dices el Día de Segovia, quiero anunciar a los telespectadores que a partir de este fin de semana el Día de Segovia se podrá adquirir los kioscos viernes, sábados y domingos. Solo anunciarlo, lo hemos anunciado ya en otros espacios informativos, pero bueno, recordárselo que pueden acudir a los kioscos esos 3 días, cualquiera de esos 3 días. Bueno, algo bien que, además que algo que hace un periódico como informar e informar bien,
Además, les amplía a todos ustedes el fin de semana, empieza el viernes. Vamos a hablar del plan de gestión de usos y usos del Parque del Guadarrama. Voy a empezar por José Luis por una cuestión de orden, pero bueno, independientemente tenemos un debate abierto, sobre todo más que debate, una conversación abierta en la cual podemos intervenir cuando lo estimen oportuno. José Luis, como alcalde del municipio que, bueno, pues al final le ampliaron a los Montes de Balsaín, ampliaron ese parque nacional, ¿qué les diría a sus ciudadanos sobre la incidencia de los usos y lo que le van a condicionar esos usos y también el privilegio que tienen de poder estar ahí? Pues en primer lugar, más que, bueno, buenas tardes, ya lo hemos comentado. Yo creo que más que los vecinos de La Granja y de Balsaín estar intentando reivindicar, porque no podemos olvidar que no es que nos coja de lleno, es que nuestro territorio representa la cuarta parte de todo el territorio del Parque Nacional, sumando ambas vertientes. La cuarta parte, cerca de 11.000 hectáreas de las 40.000 hectáreas que conforman el Parque Nacional, son el término municipal de San Ildefonso, con la inclusión de esas 8.000 hectáreas, que tengo que decir también que si es bien cierto que la interlocución de las diferentes administraciones, la administración del Estado, la administración autonómica con los vecinos de La Granja y de Balsaín siempre es fluida y siempre ha sido en ese sentido corresponsable, ha sido el Parlamento de la Nación el que nos hurtó la posibilidad de hacernos escuchar como corresponde, y eso lamentablemente nos ha ocasionado tensiones en nuestro territorio que solo han sido soslayadas fruto de la responsabilidad de la convivencia de mis vecinos con el Parque Nacional. Estoy hablando de los usos cinegéticos. Pero ya en este momento en el que nos encontramos, tengo que decir que los vecinos de La Granja y de Balsaín no quieren mantener privilegios. Queremos mantener lo que ha sido nuestro modo de vida, que es el que ha hecho posible que el territorio que han gestionado, han conservado y con el que han convivido a lo largo de su historia haya merecido la declaración de Parque Nacional, y es más, con el reconocimiento de que lo han hecho excepcionalmente bien por la UNESCO cuando les declaró su modelo como Patrimonio de la Humanidad, como reserva de biosfera. Eso es lo que queremos, mantener nuestro modo de vida, nuestro modo de convivencia con nuestro entorno. Ahora hablaremos de las alegaciones, Miguel Ángel, José Luis de Vicente. Representa esos municipios que están en la falda de la sierra, en el entorno de paralelos a la Nacional 110. Bueno, ¿en qué va a influir a sus vecinos? Es una zona también muy visitada en la Costa del Cordero, que se ha venido a llamar hacia Pedraza, Sepúlveda, desde Torrecaballeros. Bueno, ¿en qué les puede afectar a sus vecinos esta zona periférica? Bueno, yo, más que de la zona periférica, nosotros tenemos una afección directa, porque nosotros pertenecemos a la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, y la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza comprende a 18 municipios, y su patrimonio, que son los montes de Navafría, comúnmente conocidos, son propiedad de esos 18 municipios y tiene afección también del Parque Nacional, y una afección importante, más de 1.000 hectáreas. Pertenecen a la zonificación del Parque Nacional, amén de que yo en mi caso y en mi municipio también la zona de afección y el propio parque es el punto más bajo, ¿no?, donde más desciende al ámbito urbano la zonificación del parque. Pero nosotros, y yo creo que en eso es un poco también lo que subyacía en lo que decía el alcalde del Real Sitio, nosotros vemos el Parque Nacional como una oportunidad, y además creemos que así se tiene que ver socialmente, pero socialmente y económicamente, porque también es una oportunidad, pero es un recurso, ¿no?, a la vez. Y yo creo que lo que tenemos que pretender entre todos, tanto los grupos sociales como los que tenemos la representación sociopolítica en todos y cada uno de los ayuntamientos u otro tipo de representatividad, lo que tenemos que procurar es que esto no se convierta en nuestro territorio, el territorio del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en la vertiente de Segovia, no se convierta en un parque temático, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollar entre todos las ideas suficientes para que sean figuras de protección, pero a la vez sean figuras de oportunidad, ¿no? Tengo aquí el escrito de alegaciones de
del Real Sitio al Plan Rector de Uso. Son 24 páginas, no 22, como decía antes el compañero. Son numerosas, son variadas, de diferentes temáticas además. Está claro que mañana acaba el plazo de presentación de alegaciones. Se ha despertado mucho interés en presentar alegaciones, ya no solo por ayuntamientos, por colectivos, por usuarios, por ciclistas, cazadores. Pregunto, ¿el primer borrador del PRUG es demasiado restrictivo? ¿Peca de exceso de proteccionismo? Es genérico. Es más genérico de lo que requiere el conocimiento de la realidad de lo que acontece en el territorio, y por lo tanto hay que ir hasta las últimas de las consecuencias en las redacciones. El documento de alegaciones que se ha presentado por la Comunidad de San Ildefonso, que, director, lo has dicho muy bien, de la Comunidad de San Ildefonso, sectorial, política, transformadora, educativa, toda la comunidad en su conjunto ha presentado un documento en donde se han ido recogiendo las cuestiones más genéricas, lo que tiene que ver con lo que son la propia redacción del documento. La redacción del documento tiene una falta de consideración importante para con los residentes. No se puede tratar en igual consideración al que ha hecho posible la declaración del Parque Nacional que al que va a ser beneficiario de esa declaración movido por el efecto llamada. Es decir, los vecinos de la Sierra del Guadarrama, los vecinos de Balsaín y La Granja tienen que tener un tratamiento de ejemplaridad. Es decir, son los que lo han hecho bien. Son los que lo han hecho bien. A partir de ahí hay que establecer en el documento cuestiones que tienen que ver con seguir perpetuando lo que han sido nuestros usos tradicionales. Es cierto que permite, por ejemplo, la actividad micológica, pero claro, el documento se ha hecho técnicamente de tal manera que posteriormente no puedes salirte de los caminos. Es imposible realizar la actividad micológica si no te sales de los caminos. Esas contradicciones que no son ni malintencionadas ni restrictivas, sino que son fruto de una no afinada del todo redacción, porque nada no puede ser tan perfecto en una primera. Estas alegaciones lo que contribuyen es a enriquecer para evitar esas contradicciones. La actividad ganadera. La actividad ganadera está permitida en la modalidad extensiva. Pero claro, nosotros tenemos un plan silvopastoral que requiere también de un cumplimiento de objetivos que requerirán de una disponibilidad de unos terrenos a mayores de los que actualmente disponemos. Tiene que caber esa posibilidad. Por supuesto, en el documento del PRUG vienen también establecidas una serie de restricciones para usos que han sido y actividades que han sido propias de nuestra convivencia normal con el territorio que hemos logrado transmitir en estas condiciones, como la actividad del baño. Por supuesto, tiene que recogerse la actividad del baño, que no solamente no es nocivo, sino que además forma parte de ese vínculo de dar y recibir del entorno para con los habitantes. Y por el otro lado, la actividad de senderistas, ciclistas, no es dañina siempre y cuando esté regulada. Y el documento hay una cosa que no establece, y esa es, yo creo, lo más importante de todo. El documento no establece mecanismos de gestión singular para la afluencia de visitantes que, movidos por el efecto llamada, están colmatando las posibilidades de soportar nuestro territorio su llegada. Y eso es lo que tiene que regular. Para regularlo se requieren de medidas que no están establecidas en el PRUG. El otro día alguien me decía que esas medidas no están en ningún PRUG. Sí, el transporte público está establecido en PRUG, como por ejemplo el del Parque Nacional de Timanfaya, tan parque nacional como pueda ser el nuestro. Y el transporte público tiene que estar recogido, pero no recogido, sino presupuestado, consignado y por lo tanto garantizado. Pero en el PRUG, el consejero de Fomento y el de Medio Ambiente, el director de Medio Natural, dicen que no afectan. Yo no puedo estar de acuerdo en absoluto. Es decir, podemos ser expansivos y bueno, cada uno abrir el catecismo y decir lo que nos importa y nos interesa, pero yo creo que tenemos que tener, en el tema del parque, yo creo que tenemos que tener una visión global, no una visión tan localista como la que acaba de exponer José Luis, y yo creo que es un demérito, pero para los propios segovianos, los vecinos de esta provincia, hablar de exclusividades. Yo creo que perfectamente, en vez de hablar de exclusividades, José Luis, como representante del Real Sitio, puede hablar de derechos para sus vecinos, pero nunca de exclusividades, porque además quedan bastante mal. No se trata de preservar privilegios, sino de modelo de vida. Quedan bastante mal. Y bueno, volviendo al final de tu intervención, yo no estoy de acuerdo en que el PRUG sea un documento donde haya que hablar de si se pone un autobús por el pie de sierra o no. Yo creo que eso es una acción concreta del correspondiente plan de movilidad que, una vez que esté aprobado el PRUG, habrá que desarrollar,
como otras cuestiones, ¿no? Que primero habría que estudiar si hay demanda. Claro, que tendremos que llevar a cabo, claro, porque al final entramos en un debate de, en el otro lado de la sierra lo hay, que eso lo hemos visto en algún patronato, ¿no? Es que lo hay, entonces también lo queremos aquí. Bueno, la potencialidad en cuanto a habitantes y en cuanto a usuarios que puede tener el otro lado de la sierra, a lo mejor no le hay aquí, o a lo mejor sí lo hay, pero en épocas esporádicas o puntuales, que es un poco, en eso yo estoy de acuerdo con José Luis, ¿no? Es decir, las restricciones tienen que ser restricciones, pero no para los que están viviendo en los pueblos, para los que han conseguido convertir ese patrimonio natural y medioambiental en una riqueza. No tienen que sufrir las restricciones tendrán que ser regulatorias de cómo encauzar ese caudal de visitantes o de sinergias de movilidad que se puedan producir por la afluencia de tener al otro lado la presión de 6 millones de personas, ¿no? Ha empezado mal, pero ha terminado como tiene que terminar, como estaba diciendo yo. Se han enfadado ciclistas, senderistas, vecinos, van a presentar alegaciones, empresas de turismo activo. Le pregunto al alcalde de Collado, ¿cree también que es demasiado restrictivo según está planteado ahora mismo el club? No, yo en esto, no sé lo que opinará José Luis, yo no lo veo como ellos o como las cosas que han trascendido al debate público, ¿no? Yo no veo mal que haya una regulación. Luego, para eso están las alegaciones. Podemos debatir luego si el número tiene que ser 10, 15, 25 o 30, ¿no? El número de grupos y en función del territorio. Pero yo no creo que esté mal el que esté regulado, ¿no? Porque, bueno, ahora lo vemos en este tiempo. Si lo viéramos en el mes de agosto, si estuviéramos debatiendo esto en el mes de julio o de agosto, a lo mejor no lo veríamos con los mismos ojos, ¿no? En época de incendios, altamente peligroso. Bueno, la percepción podía ser diferente. Por eso yo creo que hay que ser fríos también a la hora de valorar el documento, que yo creo que el documento, bueno, es un documento de base, pero es un documento que ha costado una década sacar adelante, ¿no? Un poco entre todos. Y es un documento en el que desde el disenso que podemos tener los representantes de unos u otros municipios o de una u otra provincia o comunidad, yo estoy seguro de que son más cosas las que nos unen y las que tenemos en común que las que nos separan, y yo creo que puede ser un buen documento y puede ser una herramienta que facilite la integración y el respeto por los usos tradicionales y lo que ha puesto en valor, como ha dicho José Luis, la Sierra de Guadarrama, con, bueno, pues esa afluencia de visitantes que yo creo que sí que se tiene que regular de alguna manera. No digo que sea la acertada, porque es verdad que cuando bajas al detalle del documento hay errores manifiestos que yo creo que son, bueno, pues fruto de algunos artículos haberse hecho desde un despacho y desde el tecnicismo más absoluto. Pero yo creo que entre todos podemos conseguir que recoja la realidad, y además yo creo que es bueno que así sea, porque además en el tema, por ejemplo, de las bicicletas, por poner un ejemplo concreto, yo creo que está abierto a ser un documento flexible, que lo podemos conseguir ahora con las alegaciones, porque se recoge que se pueden incorporar rutas que pueden ser cartografiadas e incorporarse al documento, ¿no? Entonces, en la medida en que entre todos seamos capaces de conseguir que sea un documento flexible, yo creo que va a ser un documento vivo y va a ser una herramienta también viva para los vecinos del territorio. Sí, José Luis Vázquez, ustedes han tenido una reunión, el Partido Socialista de Castilla y León, el Partido Socialista de Madrid, en el cual, bueno, pues han establecido una serie de prioridades. Incluso han criticado que en la parte de Castilla y León no hay presupuesto como para, bueno, realizar actividades y compensar también en inversiones a la zona para el desarrollo de la zona. Después el Partido Popular comentó también Miguel Ángel de Vicente que, bueno, esto no son jamones aquí de poner la etiqueta del PSOE o la etiqueta de los partidos políticos. Yo no sé si ese consenso del que hablaba Miguel Ángel de Vicente va a ser posible, y en qué estarían ustedes dispuestos, bueno, pues a ceder y hablar y a negociar y a transaccionar
para que haya un documento por consenso en el que puedan ante todos los vecinos mostrar el papel y decir, este es por un acuerdo de todos. Pues los vecinos de La Granja y de Balsaín están dispuestos al consenso en cuanto se atiendan a las alegaciones que han presentado, porque son alegaciones que perfeccionan, como decía el diputado, el documento de PRUG, porque efectivamente el PRUG sí que establece lo que no se puede hacer. Todo aquello que no establezca el PRUG no se puede hacer. Y eso no hay marcha atrás. Por eso ha sido tan importante el esfuerzo de divulgar el contenido del documento para un mayor conocimiento, porque esta vicisitud de la actividad micológica o la ausencia de la posibilidad de la actividad apícola o las potencialidades de crecimiento de nuestra actividad ganadera, que es consustancial a la conservación de nuestro parque nacional, no, de nuestra sierra, de nuestro espacio donde vivimos. Pero además es que no se trata de privilegios, como he dicho en mi primera intervención. Se trata de mantener un modo de vida que garantiza la oportunidad al resto también de disfrutar de lo que nosotros hemos conservado. Porque, hombre, un privilegio ir a coger leña o ir a gabarrear el monte el día 3 de marzo con 8 grados bajo de temperatura, por debajo de cero, no es un privilegio, es un modo de vida. Y ese modo de vida es el que nuestros vecinos están dispuestos, nuestras empresas, pero ya no solo los de La Granja y los de Balsaín, sino los de toda la Sierra del Guadarrama, a consensuar con quien tiene la legítima de aprobar el documento final. Además, tengo la certeza de que estas alegaciones, como lo que hacen es enriquecer el documento en la intención de preservar el territorio que ha sido declarado Parque Nacional. O sea, estas alegaciones no restringen ninguna potencialidad al parque, al revés, lo hacen todavía más solvente. Atentar contra los usos, contra los aprovechamientos o contra nuestros modos de vida es atentar con lo que es el Parque Nacional. Por lo tanto, yo estoy convencido que ese es un consenso generalizado, no del PP y el PSOE, que seguramente que también, porque al final de cuentas ellos representamos a los ciudadanos, de los vecinos de La Granja de Balsaín y del resto del territorio, siempre y cuando se conserven sus usos, sus aprovechamientos y sus modos de vida, está garantizado el Parque Nacional, está garantizada la Sierra del Guadarrama. Y lo que hay que regular, que no regula el PRUG, porque el PRUG tiene que entrar en detalle. Y yo sí que entiendo, y ahí y lo digo con convicción, hay otros pareceres, hay otras personas o hay otros responsables que entienden que el PRUG tiene que contener las prohibiciones, pero no tiene que contener las consignaciones económicas. Bueno, yo entiendo que igual que contiene las prohibiciones, tiene que consignar también las obligaciones presupuestarias de quien tiene las competencias. Y entiendo que hay determinadas infraestructuras que tienen que ser financiadas, como las infraestructuras ganaderas, y eso no es localismo, eso es territorialismo. En todo el Parque Nacional hay que fomentar la actividad ganadera y hay que, por lo tanto, determinar unas consignaciones presupuestarias para que esas infraestructuras ganaderas de ganadería extensiva estén en condiciones para nuestros ganaderos. Hay que determinar unas zonas también de infraestructuras de acogida de los visitantes. 2,5 millones de visitantes hace un año es una cantidad muy importante que hay que gestionar. El problema de la sobrepresión no la generamos los que aquí residimos. Ese problema de sobregestión, de sobrepoblación venida, si no se gestiona, se convierte en un problema. Si se gestiona, es una oportunidad precisamente para los municipios que en la falda de la sierra tienen esa capacidad de prestar servicios. Me gustaría, si me permitís, incidir en la pregunta de Aurelio, porque al final creo, José Luis, que te has escapado y no has contestado exactamente lo que te he preguntado. No, director, te contesto realmente lo que quiero contestar. Hace 2 semanas titulamos en el periódico una noticia que era el RIN del PRUG, que sonaba así como muy onomatopéyico, pero resumía el foro de alcaldes socialistas que tuvieron en La Granja y a los pocos días el foro del PP, en el que los ataques de un partido y otro, por lo poco que se invertía, por Miguel Ángel creo que decía que no se podían poner alegaciones como si fuesen jamonas, creo que era la frase textual. Sí, yo lo explico, yo no tengo ningún... ¿Corremos el riesgo también de hacer un uso partidista de la Sierra de Guadarrama? No. Mira, yo lo tengo que decir públicamente, no me duelen prendas. Yo me alegro que esté José Luis hoy sentado en la mesa. Aparte por la afinidad personal que podamos tener y que a nadie escapa, pero es que para mí es muy fácil hablar de este tema con él, porque tenemos un problema los dos, y es que vivimos en el territorio. Claro. Entonces, sabemos de qué hablamos, y cuando hablamos de usos y cuando hablamos de gabarrear, como decía él hace un momento, claro, eso no es un capricho a 3 bajo cero, un 2 de marzo, ¿no? Es un modo, un uso, un modo de vida. Entonces,
es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Como digo. Y yo cuando decía eso, lo digo y lo mantengo. Es decir, había una crítica implícita a unas declaraciones del secretario provincial socialista José Luis Acebes, donde decía que animaba a los ayuntamientos, que allí estaban representados por sus alcaldes, a presentar alegaciones socialistas al PRUG. Entonces yo decía que, bueno, que las alegaciones serán en función de las necesidades de los vecinos, no socialistas ni populares, como si fuera el marchamo que se pone a los jamones, ¿no? Es lo que dije, que me parecía un poco extemporáneo, ¿no? Bueno, por eso digo también que me alegro de que sea el alcalde del Real Sitio el que esté sentado en la mesa, porque podemos estar más cerca desde la discrepancia política, porque conceptualmente yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo, y ya no como representante del Partido Popular, sino como vecino del territorio, cuando el secretario provincial socialista dice que hacen falta más técnicos y más agentes medioambientales en el territorio del parque. Pues hombre, si de algo, y lo digo públicamente, si de algo está harto el ciudadano, el vecino de todos y cada uno de los 19 municipios, es precisamente de las figuras de protección que existen ahora mismo sobre el territorio, sobre la presión que los agentes medioambientales ejercen sobre los pobladores para poder cumplir esas figuras de protección, y por el grado de coerción, ¿no?, que legislativamente se ha procurado sobre ese territorio. Por lo tanto, no creo que sea de los temas preferentes y que demanden los vecinos de nuestro territorio. Entonces, claro, estamos en las antípodas, ¿no?, de la concepción de lo que tiene que ser el parque y cuál tiene que ser su desarrollo. Y bueno, pues desde luego los que vivimos en el territorio, y hoy está José Luis, puede estar cualquier otro alcalde de otro signo político, podremos estar más de acuerdo dentro de que podemos discrepar, ¿no? Porque, claro, quiero parques, quiero visitas, quiero financiación, pero no quiero restricciones. Al final, algo hay que hacer. Al final, el parque es un recurso turístico, lógicamente, que está sobre la mesa. Tenemos zonas en Segovia como Los Asientos, la Boca del Asno, que ya están masificadas. Lógicamente, la masificación turística es mucho mayor en la vertiente madrileña. ¿Cuántos visitantes podemos admitir en el parque de la vertiente segoviana? ¿Cuál es la capacidad de visitas? Tantas como capacidad de ofertar un servicio de calidad a la altura de lo que ha sido nuestra gestión en el territorio a lo largo de la historia. Eso es fundamental. Y yo creo que un agente forestal no es un agente de control local. Un agente forestal es un agente de control del cazador furtivo. O sea, mi cazador podía haber seguido cazando, porque lo hacía bien. Es el cazador furtivo. Para eso necesitamos medios de agencia forestal, pero necesitamos también medios de dinamización económica, socioeconómica, y eso es lo que también debería haber estado establecido dentro del PRUG. Los servicios son infraestructuras de acogida para que, con el efecto llamada, que si ya solo el año pasado eran más de 2,5 millones de visitantes a nuestro territorio, tengamos la capacidad para dar respuesta, y para eso tenemos que dinamizar la actividad privada en la prestación de servicios, para que todo ese visitante encuentre en nuestros servicios la excelencia de lo que va a recibir en la naturaleza. No es precisamente ni Los Asientos ni la Boca del Asno el modelo de lo que queremos como oportunidad para nuestro parque nacional. Lo que queremos como oportunidad para nuestro parque nacional son empresas de servicio de ocio y tiempo libre residentes, no madrileñas. Lo que queremos en nuestro territorio de oportunidades del parque nacional son restaurantes, hoteles, investigación, referencia. Eso es lo que queremos. Servicios en la naturaleza, educativos en la naturaleza, concienciar a las escuelas, a los colegios de todo el país, de que en el parque nacional el residente es ejemplar en cuanto al comportamiento, y eso es lo que tiene que estar. Ahora mismo operan más empresas madrileñas que segovianas. Fíjate, hasta qué punto, director. En San Ildefonso hay 2 empresas operadoras. 2. Este último año han operado más de 19. Eso, que dicen que es que lo que quiero es preservar los privilegios de mis 2, no, lo que quiero es que el que estaba cuando no era una oportunidad no se ve ahora arrumbado por las grandes compañías que desde Madrid, por ejemplo, o desde donde estén, nos expulsen. No, lo que hay que hacer es fomentar la formación en la prestación de estos servicios, de crear las estructuras socioeconómicas en nuestro territorio. Pero eso ya no es cosa del PRUG, eso también es cosa de Diputación, de ayuntamientos. Si estoy dotado
de agentes de desarrollo económico, si estoy dotado de formadores, si estoy dotado de los equipamientos necesarios, de las infraestructuras necesarias, seré competitivo en la prestación de servicios. Igual que hemos sido competitivos en la conservación. Porque claro, Madrid es el que empuja. Cuando Madrid empuja hasta el punto que a la sierra la cambia el nombre por la de Madrid. Y lo decíamos antes, hace unos días, Madrid no tiene sierra, tiene cargo de conciencia. Y lo que hace es empujarnos hasta el punto de querer anularnos hasta en el nombre, y ni muchísimo menos. Ellos van a venir a visitarnos y estamos encantados y agradecidos y queremos prestarles el mejor de los servicios, pero se lo queremos prestar nosotros. Yo lo decía al principio de mi intervención, ¿no? El PRUG, el parque, va a ser un espacio de oportunidad, yo estoy convencido, pero tenemos que demostrar entre todos tener altura de miras, y cuando decía entre todos, es porque desde las administraciones y desde pues los grupos de desarrollo que están en el territorio y demás, se puede hacer actuaciones, pero yo creo, y hago un llamamiento en ese sentido, que el sector privado y el ámbito económico y no sé de qué manera, pero yo creo que tenemos que arbitrar el parque también como un recurso. Es decir, aquí el madrileño o el visitante de otra comunidad autónoma puede venir al parque, a visitar el Parque Nacional, a visitar alguno de los municipios o hacer la actividad que sea, ¿no? Pero yo creo que también el empresariado tiene que tener la visión suficiente para hacer ofertas atractivas, en el sentido de yo le reservo la mesa en mi restaurante, pero a la vez le ofrezco una ruta por tal sitio que dura 3 horas, que no sé qué, que luego acabamos, que le viene a comer a mi restaurante y le doy alojamiento en mi casa rural. No sé, de alguna manera yo creo que entre todos tenemos que ser inteligentes y de verdad ese espacio de oportunidad en el que algunos creemos que se puede convertir el parque, darle forma y convertirle, bueno, pues en algo atractivo, que no estoy descubriendo nada, estoy diciendo cosas que se hacen en otros ámbitos de parques nacionales, pero que yo creo que aquí tenemos que aunar voluntades, aunar fuerza, tanto el ámbito público con el ámbito privado, para pues formar también a nuestra gente que está en el territorio, que tiene negocios abiertos, que crea esa riqueza, que crea ese patrimonio social, ¿no?, que son los vecinos al final, de que todos y cada uno de los ayuntamientos, para que eso sea así y para que entre todos podamos generar esas alternativas más allá de la propia gastronomía, que como bien decía Aurelio al inicio, bueno, pues es por lo que se conoce, ¿no?, a toda la 110. Pero ¿qué visión de futuro tiene? ¿Es una visión optimista de un desarrollo de los municipios? ¿Cómo se imagina usted en el espacio de 3-5 años la zona, por ejemplo? ¿Cómo me la imagino? Sí, no, por continuar con si atienden... Vamos a ver, yo me imagino en la zona, más allá de esta figura del parque, tiene otros problemas, ¿no?, que es el problema que tenemos en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma, que es la despoblación. Pero bueno, dentro de lo gravísimo que es verdad que en esa zona, bueno, pues se va solapando un poco, ¿no?, por la cercanía a Madrid. También posibilita, bueno, pues que haya gente todavía empadronados en esos pueblos y haya todavía un mínimo crecimiento vegetativo en alguno de ellos. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Pues yo me imagino los pueblos un poco como están siendo hasta ahora. Son pueblos que siguen siendo pueblos, cosa que después de la burbuja que vivimos años no todos pueden decirlo, y por eso, bueno, nos preocupa el tema del parque, lo que nos preocupa, porque nosotros hemos tenido figuras de protección desde la zona CEPA, zona LIC, zona de protección del águila, no sé qué, zona de humedales, es decir, ha habido muchas figuras de protección, como decíamos antes, y eso no ha coartado el propio desarrollo de los pueblos. Eso sí, un desarrollo sostenido, pero a mí me gustaría, de verdad, y cada vez estamos viendo más iniciativas en ese sentido, de gente joven, de gente bastante joven, o de gente de mediana edad que tenía una situación y que por la propia vorágine laboral y socioeconómica de una gran ciudad decide trasladarse y crear otras alternativas en los municipios. Yo creo que entre todos teníamos que ser capaces de posibilitar esa implantación socioeconómica, y también otra cuestión.
Es decir, no podemos radicar permanentemente empresas en polígonos industriales o en suelo industrial y demás. Es decir, tenemos que facilitar urbanísticamente, yo no sé de qué manera, pero hay que facilitarlo entre todos, que se puedan radicar empresas sin la cantidad de trabas y de cortapisas que ahora mismo se están poniendo, ¿no? Y yo creo que eso es un error y si eso somos capaces de hacerlo, yo creo que desde luego algo conseguiremos y desde luego no morir de inacción como está pasando hasta ahora en muchos territorios de nuestra comunidad autónoma, porque aquí todo está inventado. La repoblación se hizo a través de incentivos fiscales, por lo tanto o se vuelve una situación similar un montón de siglos después y adecuado al siglo XXI, o desde luego mal vamos. Podemos hablar de medio ambiente, pero al final el medio ambiente nos acabará invadiendo, incluso como en las películas, dentro de las propias casas, ¿no? Porque estarán vacías. Yo, en cambio, creo que nuestro territorio, cuando se cumplan los tratados internacionales, cuando se cumplan los tratados nacionales de pago por servicios ambientales, o sea, aquí hay que pagarnos. O sea, nosotros prestamos un servicio. Madrid, Valladolid, tienen una actividad transformadora en un territorio que han colmatado. Nosotros hemos conservado un territorio y nos tienen que pagar. Nos tienen que pagar nuestros servicios, los servicios que reciben nuestros vecinos. Nos tienen que pagar, abonar la oportunidad de crear las infraestructuras para asentar nuestras empresas, para asentar nuestros espacios de servicios a los que nos vienen a visitar, pero también a nuestra actividad transformadora forestal. Claro que sí, tenemos que tener ese pago por los servicios ambientales que prestamos. Y eso es una cuestión que tarde o temprano acontecerá. Porque el mundo rural está necesitado, no, el mundo urbano está necesitado de preservar al mundo rural por la cuenta que le tiene. Y eso es una cuestión no de filosofía ni de discurso, que siempre queda bien. Se habla de despoblación, pero realmente se habla de despoblación. Y lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, y si habéis visto, no he caído en la oportunidad de hablar partidistamente, porque es sumamente importante lo que nos trae esta mesa hoy, que acaba el plazo de presentación de alegaciones, porque aquello que no recoja el PRUG no se va a poder hacer, no se va a poder hacer. Y como haya alguna actividad, algún uso o alguna parte de nuestro modo de vida que no se pueda hacer, que entra en conflicto en el territorio, pone en riesgo el territorio y por lo tanto es muy importante la consignación presupuestaria. Es esencial preservar todos los usos, era esencial la divulgación del documento y participar en mejorar el documento. Y yo confío, eso sí, en que todo lo que han presentado, seguramente el resto de los territorios también, pero los vecinos de La Granja y de Balsaín se va a atender porque es razonable y va en consonancia de preservar el territorio en el que viven. Y eso es a mí lo que realmente me preocupa. Seguro que ahora muchos de los telespectadores tienen muchas dudas sobre concretos usos del futuro cuando se apruebe el PRUG. Por ejemplo, caza. Decías, José Luis, la caza no lo prohíbe el PRUG, es la ley de parques nacionales. ¿Cómo cree que va a quedar al final la caza? ¿Se va a poder, va a haber una moratoria hasta 2020, en principio? ¿Después se podrá cazar para controlar la población de determinadas especies? No es un ámbito de declaración. El PRUG no va a establecer qué hacer con la caza, pero lo que hacen los vecinos de La Granja y de Balsaín es seguir manteniendo que cuando tengamos la oportunidad de modificar el ámbito territorial de la ley, que es en el Parlamento de la Nación, lo seguiremos intentando. Lo que nos preocupa es que podamos tener la actividad micológica y no podamos salir del camino. Lo que nos preocupa es que no podamos distribuirnos por el Pinar de Balsaín, como lo hemos hecho siempre para la práctica gabarrera, sin salir de los senderos. Lo que nos preocupa es cómo vamos a poder desarrollar la actividad forestal en nuestro territorio también sin salir de los senderos. Es decir, todas esas actividades que están contradictoriamente expresadas en el documento nos preocupan. Lo que nos preocupa es que efectivamente en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, en la vertiente madrileña se inviertan el año pasado más de 3.200.000 euros y en la vertiente segoviana 490.000 euros. Eso es lo que nos preocupa. Y que en el Parque Nacional del Estado, es decir, en lo que es parques nacionales, otros 3.800.000 euros. Tiene que haber una uniformidad, una unívoca tratamiento de todo el territorio del Parque Nacional, y no lo hay. Y eso es lo que queremos que haya, y estamos convencidos que esa es la visión. Si queremos, yo cómo veo todo este territorio, lo veo de la siguiente manera: un único Parque Nacional con una cohesión también unívoca de inversiones en todo el territorio, de una forma equiparable, de una forma igualitaria, en donde se trate al diferente por diferente y al que le quedan cosas por hacer se invierta más donde quedan cosas por hacer, y donde más cosas quedan por hacer
en beneficio de los que aquí residimos es en la vertiente norte y por lo tanto en eso seguiremos trabajando constructivamente y positivamente y actualmente ese es el objetivo. Miguel Ángel, usos deportivos que también generan muchas dudas. ¿Por dónde podrán circular las bicicletas? ¿Se podrá practicar el vuelo sin motor? Por ejemplo, que es otra gran duda. ¿El senderismo por dónde se podrá practicar? Sí, yo el vuelo sin motor lo tenía apuntado, además lo he dejado para el final, porque yo creo que eso sí que ahí sí que tenemos un problema, ¿no? Hay municipios ahora mismo que están trabajando sí, muy bien el vuelo sin motor. Sí, yo el tema de las bicicletas, en ese sentido ya lo hemos hablado antes, yo creo que es flexible, yo creo que hay posibilidades de solución, más allá de lo que está marcado y que es verdad que, bueno, pues quizás sea el movimiento que más controversia ha generado y más se ha oído, ¿no? En Change.org hay ahora mismo una recogida de firmas que ya 20.000 firmas en 3 semanas pidiendo que se puedan circular las bicis casi por todo el parque de Guadarrama. Claro, por eso he dicho antes que la percepción, si esto fuera en agosto, a lo mejor no era la misma, ¿no? Pero bueno, y yo el tema del senderismo, bueno, también yo creo que hay posibilidades de llegar a acuerdo, yo creo que eso va a estar superado. El tema del vuelo, a mí eso sí que, bueno, pues no me gusta cómo ha salido y veo mala solución, ¿no? El tema del vuelo sin motor, el tema del ala delta, de parapentes, porque, bueno, pues tenemos el caso de Fuentemilano y tenemos el caso de Arcones. Y el caso de Arcones, ya no el de Fuentemilano, pero el de Arcones es que casi es como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? Y nunca ha habido ningún problema. Entonces, nosotros así lo hemos trasladado desde la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza. Me consta también que desde otros ámbitos, con el director general, que además es segoviano y lo conoce bien, yo tuve la ocasión el otro día de bueno, pues hablarle del tema, lo conoce, pero de apretarle también, porque estamos interesados en que sea una actividad que se mantenga y bueno, yo no digo que tengan que aterrizar en pleno Parque Nacional, ¿no? Pero sí que de alguna manera se permita el vuelo y el sobrevuelo no a 3.000 pies, como me parece que marca el documento, sino bueno, pues a una altura que pueda hacer compatible la vida en el territorio con el propio uso deportivo. Y yo creo que ahí sí que es donde tenemos que empujar un poco todos en la misma dirección, porque bueno, pues no deja de ser una riqueza que de una manera u otra se queda en los municipios, pero bueno, hay otros detalles, por ejemplo el esquí nórdico de Navafría. Nosotros hemos hecho una alegación también porque bueno, pues no viene contemplado, ¿no? Entonces, claro, no viene contemplado el esquí nórdico, pero ya no es que no venga contemplado el esquí nórdico, no viene contemplado ni el esquí, ni la actividad, ni las propias instalaciones que están en el puerto de Navafría, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos que se trate de un error o de un olvido y no quiero pensar mal, como bien dice José Luis. Y ahora ya para casi concluir, José Luis Vázquez, alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. Termina el plazo de alegaciones, se estudiarán por las administraciones, después se aprobarán los decretos de los respectivos gobiernos. Creo que la intención era que tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid como el de Castilla y León lo hicieran a la vez. Bueno, ¿de qué plazo estamos hablando? ¿Cuándo termina todo este proceso? En otoño, finales de este año es cuando tienen previsto, así se nos dio traslado en el patronato, y estaremos, como no puede ser de otra manera, vigilantes y atentos, porque para nosotros es esencial, es fundamental. Lo que establezca este documento condiciona nuestro modo de vida y no es que sea una cuestión, repito, partidaria, que es lo que menos me ha podido gustar de esta reunión, el traer el carácter partidario. Esto es una cuestión que nos trasciende no solo a los que vivimos ahí, a todos. Si los vecinos de la Sierra del Guadarrama ven incomodado su modo de vida, salimos perdiendo todos, los residentes y los visitantes y los que ni siquiera hayan pensado nunca en la Sierra del Guadarrama. Hay que estar vigilantes y diligentes. La presentación de las alegaciones va a comportar una atención muy especial por parte de nuestra Administración Autonómica, seguro. Y sé que todas aquellas que hayan sido contempladas. El ciclismo no es malo para nuestro Parque Nacional. Lo que es malo es bajar a 80 kilómetros por hora cuando está cruzando un ganadero con sus animales. Muchas gracias. José Luis Vázquez, Miguel Ángel de Vicente, dirigente del Partido Popular en la provincia de Segovia,
Gobierno de Castilla y León en Partido Popular, Gobierno en Madrid del Partido Popular. Muy brevemente, ¿en qué van a ceder? Usted tiene que saber algo en la cocina. En fin, ¿se va a acceder a las alegaciones? ¿Se va a mejorar este proyecto? Yo estoy en primer lugar, como dice el alcalde del Real Sitio, en representación de mis vecinos y en representación de los segovianos y de las segovianas que aportan el territorio para que esto sea una riqueza y un patrimonio. A partir de ahí, nosotros vamos a intentar, vamos a apretar, lo he dicho ya antes, que en ese sentido creemos que hay muchas consideraciones que se pueden corregir, más allá de las compensaciones económicas, que eso sí que ya puede ser ahora el momento, puede ser otro, pero sí que creemos que la realidad del territorio hay que contemplarla en el documento, porque todo lo que no sea así, todo lo que rompa esa simbiosis entre población y territorio será algo de lo que en el futuro nos vamos a arrepentir. Pues muchísimas gracias, alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez. Muchísimas gracias, alcalde de Collado Hermoso, Miguel Ángel de Vicente. Muchísimas gracias, compañero Juanjo Fernández. Muchas gracias a los invitados por aceptar la invitación. Por supuesto, eso siempre, porque además tenemos la buena costumbre de que, y sobre todo la buena suerte de que a quien invitamos se sienta aquí con nosotros, y sobre todo tenemos la suerte de contar con todos ustedes, a quien emplazamos hasta la próxima semana. Muy buenas noches.